Hermanos, ahí primero darle las gracias a Dios que nos permite tener el tiempo para abrir su palabra y escuchar el consejo que Él tiene para nosotros. Y también, hermanos, pues saludarles a cada uno de ustedes, que Dios les siga bendiciendo y que sigamos teniendo ese ánimo, hermanos, por reunirnos como iglesia siempre que tengamos la oportunidad. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el Evangelio según Marcos, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 35 al 41. Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 4. Capítulo 4 y el verso 35 al 41. Si gustan, nos podemos en este verso nos podemos ayudar unos a otros para darle lectura. Si alguien quiere leer el 35 o cooperar unos con otros para leer este pasaje, ¿quién quiere comenzar? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, se tomaron y estaban en la barca, y había también con él otras barcas. Rubén. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Alguien más? Y le dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Es 39? Sí. Sí. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó al viento y se hizo grande bonanza. Ana, mamá. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ok, Jesús invitó a sus discípulos a pasar al otro lado del mar de Galilea. En esa travesía, en ese cruce, dice que Jesús, dice Marcos, que Jesús iba dormido dentro de la barca. Era una barca muy pequeña, no era tan grande, no traía motores tampoco. Y Jesús dice que iba durmiendo en la popa, y la popa, hermanos, es la parte de al frente. Y ahí va el Señor dormido en la parte de adelante, dormido. Pero cuando van cruzando esa travesía, se levanta, hermanos, una gran tempestad de viento, y dice que echaba las olas en la barca. Después el agua caía dentro de la barca, el viento, como la marea que se estaba levantando, caía dentro el agua caía dentro de la barca. Los discípulos, cuando ven esta situación, le hablan al maestro: despiértate, ¿no tienes cuidado que vamos a perecer? Imagínate, hermano, lo que ellos le están diciendo, como si Jesús no supiera lo que está pasando, como si el Señor no se diera cuenta de lo que está sucediendo. Y Jesús, hermanos, en el versículo 38 dice: él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Mientras la tempestad está, mientras las aguas están cayendo sobre ellos, hermanos, el Señor está bien dormido, bien quitado la pena. Y los discípulos, asustados, lo despiertan y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y el versículo 39 dice Marcos, y levantándose Jesús lo despertaron, se levanta de donde está dormido y le dice al viento, calla. Inmediatamente el viento, hermano, y el mar, dice el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y Marcos narra y dice que el viento cesó y se hizo una gran. Y cuando dice, hermano, que se hizo una gran bonanza, es que se podía escuchar hasta el sonido de una hormiga caminar. Como si ni tal había pasado nada, como si no había habido tormenta, como si no había habido lluvia, como si no había habido viento, nada. Una completa paz, una completa tranquilidad, no hay marea, no hay viento, no hay nada. Por eso dice que se hizo una gran bonanza. Versículo 41. Ahí va a estar el tema de nuestra clase hoy. Entonces, hablando de los discípulos, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando los discípulos vieron, hermanos, cuando los apóstoles vieron, cuando los discípulos vieron que Jesús le había dicho al mar, calla, enmudece, y esto le habían hecho caso, dijeron, ¿quién es este? ¿Con quién andamos? ¿Con quién andamos caminando? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y nuestro tema para hoy, hermanos, es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque esa es la pregunta que ellos se hacen. No, ellos saben que Jesús, el hijo de María, el hijo de José, lo que ellos están diciendo, ¿quién es este que tiene tanto poder? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Cuando los discípulos vieron esto, se quedaron maravillados. Se quedaron maravillados en ver que Jesús le había dicho al mar, calla, enmudece. Como si le estuviera hablando a una persona, cállate, ya no hables más, pero en este caso al viento y al mar. Nuestro tema para hoy, ¿quién es Jesús? Un tema muy sencillo, pero un tema que Marcos lo va a tomar, hermanos. ¿Quién es Jesús? Y lo primero que vamos a ver, hermanos, ¿quién es Jesús? Para que tenga poder, no solamente del viento, ni del mar, sino también que tenga poder sobre los espíritus inmundos, porque eso es lo primero que vamos a ver, que Jesús tiene poder sobre los espíritus inmundos, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder no solamente sobre la naturaleza, sino que también tiene poder sobre la muerte. ¿Quién es Jesús que tiene el poder sobre los espíritus inmundos? Mira el capítulo 1, ¿cómo comienza Marcos? Vamos a tener un poco de movimiento de nuestras manos para copiar la Biblia. Esto nos va a servir como una práctica también. Mira en el capítulo 1, versículos 25 y 26, alguien que me ayude a leerlo. Jesús tiene poder sobre los espíritus inmundos, no solamente sobre la naturaleza. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hasta ahí, el 26, versículos 32 y 34. A 34. Cuando llegó la noche, luego el sol se puso de extranjeros todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se ahogó a la puerta. 34, hermano. Y sanó a muchos que
estaban enfermos de diversas enfermedades y echó afuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y mira el capítulo 5, versículo 12, hablando del endemoniado gadareno. Y no pierdan esa cita que estamos viendo, porque es necesario verla. Le robaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y mira el 7:24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hijo. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Hasta ahí, vamos por un momento. Vamos al capítulo 1, versículo 22, donde comenzamos, 23. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, versículo 23, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ha venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió al espíritu inmundo, nota, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de ahí, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Te das cuenta que este espíritu inmundo, cuando Jesús le habló y Jesús lo reprendió, lo obedeció? Porque Jesús tiene el poder y tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Y luego vamos ahí mismo en el capítulo 1, pero en el versículo 32 y 34. Y más en el 34. Dice el 32 que le traían a los endemoniados y a los enfermos. Y el 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. O sea, Jesús tiene el poder para decirle a los demonios, salgan de ahí, y los demonios salen. Cállense y los demonios se callan. Incluso, nota en el capítulo 5, con el gadareno, con el endemoniado gadareno. Nota, quiero que notes cómo los demonios hablan con Jesús. Y mira el versículo 12. Y le rogaron todos. ¿Quiénes todos tienen? Los demonios le están rogando a Jesús, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Como diciendo, yo tengo la autoridad sobre los demonios. Sobre todos los demonios. Sobre todos los espíritus inmundos, sobre todos los que están endemoniados. El poder de Jesús no es solamente sobre la naturaleza, sino que también Jesús tiene poder sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Voy a hacer notar el capítulo 7, versículo 24, al versículo 30, que leyó Daniela. Porque una mujer que tenía una hija que estaba endemoniada fue y buscó a Jesús
Cuando llegó donde estaba Jesús, Jesús como que por un momento le dijo, vengo a bendecir al pueblo de Israel, porque parece que la mujer era extranjera. Pero la fe de la mujer lleva a Jesús a hacer un gran milagro. Y el versículo 29, después de que el Señor ha mirado la gran fe que tiene ella, entonces le dijo Jesús, le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Qué podemos aprender, hermanos, ahí también? No solamente que Jesús tiene poder para cuando tiene los demonios enfrente. Jesús cuando tiene los demonios enfrente les dice, cállense, salgan de él. Pero también tiene poder, aunque esté en los kilómetros que esté, aunque esté a la distancia que esté, Jesús tiene el poder para decirle a los demonios, salgan de ahí. Cuando la mujer llegó a su casa donde estaba su hija, el demonio ya había salido. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el que tiene el poder sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Pero también, no solamente tiene poder sobre ellos, tiene poder sobre las enfermedades. Volvamos al capítulo 1. Volvamos al capítulo 1. En el versículo 29 al 30 encontramos que la suegra de Pedro está enferma. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Note esa palabra inmediatamente. Porque vamos a llegar al punto si Jesús es un milagrero, un hierbero, o si Jesús es Dios. Dice que cuando se acercó y tomó la mano de la suegra de Pedro, inmediatamente la fiebre le dejó. Inmediatamente quiere decir ya, o sea, nomás la tocó y ya ella como si nunca había tenido fiebre. Y luego, ¿dónde está la evidencia? Dice que la mujer inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Ya no hay más enfermedad. Está sonada la suegra de Pedro. Versículo 34 también dice, 32 y 34, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Jesús tiene el poder sobre cualquier tipo de enfermedad. Y es bueno hacer un comparativo con los sanadores actuales que dicen que tienen poder sobre las enfermedades, porque hay unas enfermedades que no las sanan. Jesús tiene poder sobre toda enfermedad. Y nota, hermano, nota también el capítulo 2, versículo 11. El paralítico, un hombre paralítico, versículo 11, 2:11, y a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que se asombraron y glorificaban diciendo, no hemos visto tal cosa. Un hombre le lleva a un hombre paralítico y Jesús le dice, toma tu lecho y anda, vete. Y el hombre, como si nunca había estado paralítico, toma sus cosas y se va. 3:5, capítulo 3, versículo 5.
hablando del que le sanó al que tenía la mano seca. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, hablando de los fariseos y de los escribas, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Capítulo 5, versículo 26 al versículo 29. Esta es una de las historias conocidas, ¿no? La mujer de flujo de sangre, que ya parece que esta mujer ya había gastado todos sus ahorros. Dice, Jaime va a salir al encuentro de Jesús en el versículo 21 para que vaya a sanar a su hija que está en cama. Y cuando va en el camino, versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y no había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sano de aquel asombro. Hermano, Jesús sana a esta mujer que parece ser, ya no había otra esperanza. La última esperanza que ella tenía de ser sana de esta enfermedad, dice que habían pasado 12 años, ya había gastado sus ahorros, ya había ido con los mejores médicos, y tan solo tocó el manto de Jesús, pudiera ser sana. Y toca el manto, ¿y qué pasó? La mujer 6:35 y 6:53 y 56. Estamos viendo algunos casos. Capítulo 6, versículos 53 al 56. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Nazaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en ellos y a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraban, aldeas, ciudades y campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban. Jesús tiene poder sobre las enfermedades. El 7:31 al 35. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba. Hermanos, Jesús sana y sana instantáneamente. Tiene el poder tiene el poder sobre las enfermedades, porque las sana instantáneamente y las cura definitivamente. No es un proceso de que se va mejorando, no. Es algo que sucede inmediatamente en el instante. Y otro más, 8:22 al 25. Dice Marcos dice que del capítulo 7, nomás metió los dedos en sus oídos y ya fue sana.
8, 22 al 25. Un ciego. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, la sacó fuera de la aldea, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. O sea que estén enfermos de los ojos, sea que estén ciegos, sea que estén paralíticos, sea que tengan una enfermedad de flujo de sangre, sea que hayan invertido en médicos, sea que hayan gastado todos los ahorros, Jesús tiene el poder sobre las enfermedades. No hay ninguna enfermedad que Él no la pueda curar. Entonces Jesús tiene poder sobre los espíritus inmundos, tiene poder sobre las enfermedades, la sana inmediatamente, la sana al instante. Ahorita, hermanos, hay una corriente ahí enseñando que ellos tienen poder para sanar, pero solamente sanan ciertas enfermedades, y si no se sana el enfermo es porque el enfermo no tuvo fe. Jesús tiene poder para sanar. ¿Okay? Y vamos al 4, donde está nuestra lectura. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. En el 4:29, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Hermano, como la naturaleza, como que si la naturaleza escuchara, como si la naturaleza entendiera que Jesús le dice cállate y se calla. Como si la naturaleza fuera un ser humano entendible, que Jesús le puede hablar y le dice cállate y se calla. Y note que no es que empezó a disminuir la lluvia y que empezaron a disminuir los vientos, sino que se hizo una sola gran bonanza. Todo se calmó Dios. Mira el capítulo 6, no sé si ya lo viste, el capítulo 6, versículos 45 y 51. Si no lo has visto, lo has escuchado. Capítulo 6, 45 al 51. ¿Alguien que me ayude leyendo? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló a ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subiendo a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Marcos presenta dos eventos que sucedieron parecidos en el mismo mar, con las mismas personas. El primero, el del capítulo 4, y el segundo, este otro. En el capítulo 4, Jesús le dijo al mar, calla, y el mar le obedeció y se hizo una gran bonanza. En el capítulo 6, donde estamos, ¿qué fue lo que hizo Jesús ahora sobre la naturaleza? A ver, Ana, ¿qué hizo Jesús ahora en esta otra ocasión? En el primero le dijo al mar y al viento, cállense, y se calmó todo y se paró todo, se hizo un solo silencio.
Y ahora en este otro evento, ¿qué está haciendo caminando sobre el agua Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Dominio. Dominio sobre el mar. Dominio sobre el mar. Jesús, hermano. Jesús. Si tú te subes a una casa y te tiras de arriba, te vas a morir. Si tú te vas al río, te vas a hundir. Lo que Jesús está haciendo, Jesús está teniendo autoridad sobre la gravedad de la naturaleza. Jesús puede caminar sobre las aguas y no hundirse. Tanto poder tiene sobre ellos que aún puede caminar sobre las aguas y las aguas no tragarse a Jesús. Tiene poder sobre las leyes de la gravedad. Quiero hacer una pregunta, falta un punto más en cuanto al poder de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y quién es Jesús para mí? ¿Es simplemente un hombre? ¿O es el que tiene el poder, el control sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre los espíritus inmundos? Me falta uno más. En este pasaje Jesús está desafiando la gravedad de la naturaleza. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién tiene poder? Si el mar para tragarse a Jesús o Jesús para caminar sobre las aguas del mar. ¿Se dan cuenta? Y el último punto en el cual Jesús tiene poder es sobre la muerte. Tiene poder sobre los espíritus inmundos, tiene poder sobre la naturaleza, puede caminar sobre las aguas, puede decir al mar calla y el mar callarse, puede sanar las enfermedades, no importa cuántos médicos hayan visto, no importa qué distancia estén, las puede sanar, pero también tiene poder sobre la muerte. Mira el capítulo 6, capítulo 5. Vamos a hablar primero sobre la muerte natural, sobre la muerte física, el 6:35 al 42. Mientras Jesús va para la casa de Jairo, porque Jairo vino a buscar a Jesús en el versículo 21, porque su hija estaba enferma. Cuando va en el camino, fue cuando se encontró con la mujer del flujo de sangre. Cuando la sanó y habló con ella, vuelve a tomar su rumbo a la casa de Jairo, y dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Y nota la pregunta que le hace, que le dice, ¿para qué molestáis más al maestro? ¿Qué es lo que le están diciendo? Ya no tiene caso que Jesús vaya a la casa. ¿A qué va a ir Jesús? ¿Para qué lo están molestando? Déjenlo que siga su camino. Ya no hay solución al problema. Ya no hay nada que se pueda hacer. ¿No es lo que están diciendo? ¿Para qué lo molestáis? Como diciendo, Jesús no va a poder hacer nada. Si estaba, cuando tenía salud, cuando estaba enferma todavía, estaba agonizando, podía hacer algo, pero ya murió, ya no se puede hacer nada. Pero Jesús les va a mostrar que Él tiene poder no solamente sobre las enfermedades, sino que también sobre la muerte. Dice el pasaje, pero Jesús luego oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio un alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña
y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, wow. Imagina el hombre que le puede decir a los espíritus inmundos, salgan de aquí. El hombre que le puede decir a las enfermedades, salgan de este cuerpo. El hombre que le puede decir a la naturaleza, calla, enmudece, y que puede caminar sobre las aguas. Y el hombre que le puede decir a una persona muerta, levántate. Por eso el tema es, ¿quién es Jesús? Porque depende quién sea Jesús para ti y para mí, va a depender de mi vida cristiana en este mundo. ¿Y se levantó la niña o no? ¿O solo fue un puro sueño? Versículo 42. ¿Qué dice el versículo 42? Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Tiene poder Jesús sobre la muerte? Por lo menos la Biblia en el Nuevo Testamento registra 3 casos. El caso de esta jovencita de 12 años, el caso de la viuda de Naín. Podrían decir, no, pues no estaba muerta. Bueno, vamos ahora a ver Lucas capítulo 7, versículo 11 al 16. Evidencia bíblica, evidencia divina de quién es Jesús. 7:11, Lucas 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, ¿a ti te digo? Levántate. ¿Estaba muerto o estaba medio muerto o estaba vivo? Ya lo llevaban a enterrar. Ya iban a sepultarlo, como nosotros decimos. Eso quiere decir que ya había pasado el proceso de velatorio. Ya había pasado un tiempo. Y Jesús le dice, levántate. Entonces, versículo 15, entonces es como sucedió y dijo, joven, a ti te digo levanta. Versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su mano. Jesús tiene poder sobre la muerte. Y el otro ejemplo, el otro pasaje bíblico que lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 11. Pasaje conocido, el caso de Lázaro. Salud. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 43. Hasta el 44 está el pasaje que nos habla de la resurrección de Lázaro. Pero vamos a leer del 41 al 43. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, refiriéndose a Lázaro. Vamos a leer desde el 38 mejor para que veamos lo que dice el 39. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Después de quitar la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué dice?
ya huelía mal. El cuerpo ya se estaba en el estado de descomposición. ¿Tenía cuánto, Rubén? 4 días de muerto. Quiere ya porque es el cuarto, porque es ya de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. 4 días de muerte. Ya huele mal, ya se está descomponiendo el cuerpo, y Jesús tiene el poder, tiene la autoridad para decirle a ese muerto, ven. Cuando Cristo venga por segunda vez, los cuerpos muertos van a oír su voz. Mira lo que dice Primera Tesalonicenses. Capítulo 4. Vamos a leer el 14 al 16. Primera Tesalonicenses 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Ese día Jesús le va a decir a los muertos, como le dijo a Lázaro, ven fuera. Y los cuerpos muertos que están en los sepulcros resucitarán. ¿Y sabes por qué Jesús va a poder decirles ven fuera? Porque Él tiene el poder sobre la muerte. Quiero decir una última cosa, que Jesús tiene poder sobre la muerte física, pero tiene poder también sobre la muerte espiritual. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Pensaba que íbamos a ver una sola lección, vamos a tener que partir en 2 y ver la otra parte, porque vamos a ver también quién es Jesús para los demonios y quién es Jesús para el hombre. Pero eso lo veremos la próxima semana. Hoy no nos va a alcanzar esto. Marcos capítulo 2. Jesús tiene poder sobre la muerte física, pero también tiene poder sobre la muerte espiritual. Mira el capítulo 2. Versículo 8. Versículo 5 vamos a leer al 10. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba ahí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfema, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y ahí viene la pregunta, ¿es Jesús Dios o no? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. O Jesús es un impostor, es un charlatán que dice llamarse el Cristo el Mesías, o es Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es Dios o no es Dios? Hermano,
Si Cristo es Dios para ti y para mí, Él debe de gobernar nuestra vida. Él debe de reinar nuestra vida. Él debe de dirigir nuestra vida. Y nosotros le debemos a Él. Si Él es Dios, si Él es nuestro Dios, nosotros le debemos honra y gloria al Señor. Tus pecados te son perdonados. Y conociendo luego Jesús, versículo 8, en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil, hermano? Para Jesús, ¿qué es más fácil decirle al paralítico: toma tu lecho, o toma tu sábana, toma tu colchón y vete? O decirle: tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? ¿Sabes qué es más fácil? Es más fácil decirle: toma tu lecho y anda. ¿Sabes por qué? Porque para que Jesús le diga: tus pecados te son perdonados, Jesús tiene que ir a la cruz del Calvario a pagar el precio del pecado por los pecadores. Este hombre tenía una gran necesidad, era paralítico. Pero Jesús vio una necesidad más grande que la física. Jesús vio que este hombre necesitaba el perdón de sus pecados. Y el que le puede perdonar los pecados a este paralítico se llama Jesús, el Cristo. Y el que puede perdonar tus pecados es el mismo Jesús que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nadie más te puede perdonar tus pecados. La enfermedad que está matando al mundo no ha sido el COVID, no ha sido el cáncer, no ha sido el diabetes. La enfermedad que está acabando con la humanidad se llama pecado. Y Jesús tiene la solución. Si tú quieres venir a Jesús, Él te perdona todos tus pecados. Y luego sigue diciendo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar. ¿Tiene o no tiene poder? Si tiene poder el Señor para decir: tus pecados te son perdonados. Jesús tiene poder sobre la naturaleza, sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades, sobre la muerte física y espiritual. Él es el único que nos puede librar de la muerte, según que es el infierno. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús? Marcos también va a contestar esa misma pregunta. Y ya vimos que Jesús es el que tiene el poder, es el que tiene toda la autoridad, es el que tiene el gobierno en este mundo. Todo, por eso cuando leemos Mateo capítulo 28, nos damos cuenta, el Señor Jesucristo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo como en la tierra. Pregunta para concluir: ¿podemos confiar en Jesús? ¿Podemos descansar en Jesús? Sí, hermano. Jesús nos ofrece paz, tranquilidad. Y Él puede estar con nosotros en medio de las tormentas, calmando las grandes tempestades de esta vida. Amén. Les quiero animar con esta lección, a que sigamos a Cristo, a que no abandonemos a nuestro Señor, que seamos fieles a Él. Y a usted que todavía no es cristiano, venga a Cristo. Él le puede perdonar sus pecados. Él le puede lavar de esa enfermedad espiritual que usted tiene. Hoy, no mañana, hoy lo puede hacer. ¿Okay? Dios lo bendiga, hermano.